Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo mejorar tu vida. El día de hoy, 12 preguntas transformacionales. Preguntas que, como decía, pueden cambiar el futuro de tu vida o cambiar el futuro de una persona con la que estés hablando. Como de costumbre, estamos en vivo en Facebook. Ya está entrando gente a la sala y en un momento voy a pasar al tema de hoy. Como de costumbre, por favor, díganme si están escuchando fuerte y claro. Cuando, cuando digo 12 preguntas transformacionales, no quiere decir que sean las únicas preguntas transformacionales. ¿Y qué me refiero con esta palabra larguísima, transformacionales? Que realmente puede transformar, puede iniciar una relación de la forma correcta, puede profundizar una relación y cambiarla. Y estoy hablando, por supuesto, a nivel social, amigos, familia, etcétera, pero también a nivel de empresarial. Muchas de estas preguntas son usadas de una forma u otra en terapia, en coaching, hipnoterapia, en negociación y muchas cosas más. Los padres también utilizan diferentes formas de preguntas. Y una de las personas que ha sido mi mentor a lo largo de, bueno, más de un par de décadas ya, Tony Robbins, déjame leerte algo que dice: buenas preguntas crean una buena vida. Las personas exitosas hacen mejores preguntas y como resultado obtienen mejores respuestas. Como no lo podría haber dicho yo mejor, preferí leerlo que simplemente tratar de alterarlo. He dado ejemplos de esto muchas veces, eh, sobre todo desde el punto de vista de la neurociencia. Tu cerebro siempre, siempre te está tratando de ayudar. Es que quizás no estés haciendo las preguntas correctas, como por ejemplo, si cometiste un error. El error es una cosa externa. Déjame darte un ejemplo antes de ir de lleno a esto. Si yo, por ejemplo, de repente subo la voz, ¿okay? Ese es el hecho, es un hecho externo a ti. Y tú puedes reaccionar, responder o interpretarlo de diferentes formas. Depende de quién seas, de quiénes son tus valores, de cuánto me conozcas. ¿Es esta la primera vez que ves uno de mis programas en vivo o has visto programas anteriores? Todo eso, todo ese contexto, hace que ese mismo ruido súbito, el que hice, tú lo puedes interpretar como: ah, qué molesto que es este hombre, nunca más voy a escuchar su programa. O, ah, qué curioso, ¿qué querrá explicar con ese ejemplo? Dos respuestas totalmente diferentes, el hecho externo es el mismo. Entonces, volvamos a lo del error. Si tú cometiste un error y tus preguntas son del estilo: ¿por qué soy tan estúpido? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Tu cerebro te va a mostrar imágenes del pasado para responder a esa pregunta. ¿Por qué has hecho cosas estúpidas? ¿Por qué siempre te pasan estas cosas a ti? En el momento en el que cambias las preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? Me pregunto si hubiera hecho otra cosa, ¿cómo lo hubiera resuelto? ¿Qué puedo sacar de valor de esto? Nuevamente tu cerebro te ayuda y te muestra las distintas cosas que podrías hacer. Mismo hecho externo a ti, algo que sucede en el mundo, reacción, respuesta totalmente diferente. Y volvemos a lo que decía Tony Robbins. Buenas preguntas crean una buena vida. Las personas exitosas hacen mejores preguntas y como resultado obtienen mejores respuestas. Así que, ¿qué son estas preguntas que te voy a decir el día de hoy? Son preguntas que utilizo a diario, tanto a nivel social como a nivel empresarial. Tanto estoy haciendo coaching sobre carisma o coaching empresarial sobre un empresario que quiere saber acerca de marketing o publicidad o lo que fuera. Una de las cosas que te quiero decir antes de pasar a las 12 preguntas, y les quiero decir a todos hoy que
Hoy más que nunca, el programa lo hacemos entre todos. Entonces, a medida que yo esté haciendo preguntas, sé que hay expertos acá en terapia, coaching, liderazgo, etcétera. Así que cada vez que yo digo una pregunta, si te surge una variación, un ejemplo u otra pregunta totalmente diferente, por favor escríbela en el chat, apórtala, porque es valor que vas a estar dándome directamente a mí, porque quizás aprenda algo nuevo, y también a la gente que va a ver este video luego en Facebook, la grabación. Entonces, las buenas preguntas, este tipo de preguntas a las que Tony Robbins hace referencia, generan curiosidad en el oyente, hacen que se enganche. No es tipo, no me importa. ¿Okay? Por supuesto, una de las cosas que vamos a ver, tu actitud es muy importante. ¿Okay? Estar presente con la persona, mostrar empatía y otro tipo de cosas que ahora lo vamos a ver un poco más. Estimula conversación reflexiva, es decir, te hace pensar. Básicamente es lo que quiere decir. Invita creatividad. Generan energía y movimiento hacia adelante. Hay preguntas que estoy investigando un poco este tema siempre más, porque nunca me gusta quedarme con lo que ya sé. Siempre investigo, antes de hacer cualquiera de estos programas, siempre investigo qué otra gente, qué otros expertos dicen al respecto. Y una cosa contra la que estoy completamente opuesto, y lo veo constantemente, es, si te fueras a morir mañana, ¿cómo cambiarías tu vida? Simplemente es, ¿cómo te puedo decir? Es porque no tienen la habilidad de crear algo positivo. Déjame, me olvidé de apagar el teléfono. Puedes crear el mismo tipo de respuesta, pero dejar a la persona de una forma positiva en vez de darle un escenario negativo. Y esto es comprobado por la neurociencia. Cuando tú le presentas un escenario negativo a una persona, tienden a congelarse. En vez de que tú pienses, bueno, si le hago esta pregunta lo voy a motivar, no, es lo opuesto. No nos gusta, como seres humanos, de la forma que nuestra mente y cerebro ha evolucionado, no nos gusta tanto que nos presenten estos casos negativos, generan los químicos inadecuados para resolver las situaciones. ¿Qué es lo que quieres hacer con este tipo de preguntas? A veces quieres simplemente estimular una buena conversación con tu familia, con un amigo o con alguien que recién conociste. Otras veces quieres algo más profundo que cuál es tu nombre, estudias o trabajas. También este tipo de preguntas canalizan la atención y la centran en un punto, en vez de estar totalmente disperso en cualquier cosa. Y interesantemente también evocan más preguntas. ¿Okay? Eso en general era lo que te quería decir. Ahora voy a ir de lleno a las preguntas. Una de las cosas que siempre hago cuando enseño algo o aprendo algo para mi vida es eso que lo he dicho en otros programas. Si tuvieras una sola cosa, que esto viene de la idea de si te fueras a una isla por 10 años, ¿cuál sería la canción que llevarías contigo, tu comida favorita? Es decir, si tú pudieras tener una sola cosa de cada una, ¿no? Entonces, si tuviera una sola pregunta para hacer, ¿cuál sería? Para mí, la madre de todas las preguntas es, y te voy a dar primero el tipo de pregunta que es, y después te voy a dar ejemplos concretos acerca de esto. Y la pregunta que utilizo prácticamente en todo. Idealmente, ¿qué deseas? Idealmente, ¿qué deseas? Esto lo puedes usar en una variedad de contextos y escenarios. Es más, puede ser que hayas escuchado esta pregunta en diferentes formas. Como por ejemplo, esta es una pregunta de PNL, por ejemplo. Supongo que tienes un problema. Y la pregunta es, si te despertaras mañana y tu problema estuviera resuelto, ¿cómo lo habrías resuelto? ¿Okay?
variaciones de esto es, si tuvieras una varita mágica y tu empresa funcionara de la forma que quieres, ¿qué es lo que habrías hecho? Eh, si se abriera una puerta de repente y el mundo hubiera cambiado la cosa que tú quieres que cambiara, ¿qué sería? ¿Cómo estaría el mundo? Si compraras un país, si fueras el rey o la reina, etcétera, etcétera. Todas estas son variaciones acerca de la misma pregunta. Idealmente, en este contexto, en esta situación, ¿qué deseas? Y para mí esa es la madre de todas las preguntas. Te lo digo por experiencia. Si, si prestas atención a la persona mientras está pensando, a veces genera ir adentro de uno mismo muy profundamente para poder responder. Depende del contexto en que estás. Estás en un contexto de coaching, de hipnoterapia, estás en un contexto de coaching empresarial, estás hablando con un amigo, estás hablando con alguien que te resulta atractivo o atractiva y quieres saber un poco más acerca de esa persona. Algo que quiero decir antes de pasar a las próximas preguntas, algo que mencioné al principio. Esto requiere calidad. Recuerdo haber visto un programa hace muchos años, y es uno de esos programas en Big Brother, se llamaba. O sea, cuando traen una docena de personas y las dejan en en un complejo habitacional o en un apartamento o lo que fuera durante mucho tiempo y lo filman las 24 horas. Estoy seguro que en tu país debe tener nombres diferentes. Entonces ven cómo interactúan, etcétera, etcétera. Y recuerdo que este hombre va y le pregunta a esta mujer y dice, recién la conoce, ni siquiera sabe el nombre. Y dice, ¿qué es lo que más temes? Es decir, por algo lo hacemos prácticamente inconscientemente. Cuando conoces a alguien, hola, después dices tu nombre, facilitas algo de información al respecto de tu persona, luego le preguntas cuál es el nombre, dónde vive, dónde trabaja. No tienes por qué quedarte durante 10 minutos en esa conversación. Y esto es exactamente lo mismo a nivel empresarial. Si estás conociendo al, al CEO de una empresa que hace 100 millones de dólares al año, es lo mismo. ¿Okay? No puedes... no es amable, si quieres, no crea el contexto correcto, si vas y le dices, hola, vamos directamente al grano, ¿cuál es tu problema? Tienes que, a pesar de que ya conozcas tu nombre, tienes que decir cuál es tu nombre, cuál es tu posición, etcétera, etcétera. Es mínimo, no requiere más de un minuto. Y lo otro es, dale la atención a tu persona. Tienes que estar relajado. Recuerda que debido a las neuronas espejo, cualquier emoción que estés sintiendo en ese momento, la otra persona la va a sentir. Esto típicamente cuando trabajo con mujeres, inmediatamente agarran la idea. Muchos hombres en este momento también. Pero en general los hombres piensan que las palabras que decimos, que es cierto cuando hombres están hablando con hombres, es lo más importante. Y no lo es. ¿Okay? Sobre todo cuando estás en un grupo mixto o lo que fuera. Estar relajado, prestarle atención a la persona. Y importante, tener curiosidad acerca de la respuesta. Si tú esto, perdón, simplemente lo dices porque es una técnica para lograr algo, puede funcionar, pero mucho menos que, que si realmente estás prestando atención. Es más, si utilizaras la estructura que te di, idealmente, ¿qué deseas? Más que todo una introducción y la varita mágica, o si te despertabas mañana, lo que fuera. Lo preguntas realmente sintiendo, supongo que tienes una conversación X con una persona en un contexto cualquiera. Hablaste un poco, más o menos están relajados, a pesar de que hayas hablado por un minuto. Y en la situación en que estés,
estés preguntando acerca de carrera, de la vida, de pareja, lo que fuera. Lo miras con compasión, con curiosidad, atención. Ok, idealmente, ¿qué deseas referente a esta situación? Es lo único que tienes que decir, luego presta atención. No estés pensando, no estés mirando el teléfono, chequeando la hora. Si no te interesa hablar con esa persona, no lo hagas. Y esto lo estoy diciendo a nivel social. Si es a nivel empresarial, si estás constantemente en una situación que detestas hablar con este tipo de clientes, te aconsejo cambiar de trabajo o empezar una nueva empresa. Y si tienes una empresa, busca mejores clientes. El, el estar presente, el realmente sentir curiosidad por lo que la persona va a decir, es lo que hace a esta pregunta eficaz. Es lo que, como decía al principio, hace mover a la persona, darte la información correcta, ir pensar en el futuro, creatividad, generar más preguntas, valiosa información, valiosas respuestas. ¿Okay? Voy a ver qué comentarios hay ahora. Tenemos un comentario de Dani. Lo que deseamos en nuestro corazón es súper importante, porque como dijo Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus actos se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. Así que me gusta esa pregunta, ¿qué es lo que deseas en este momento? Y seguir la respuesta hasta su conclusión lógica. Una de las cosas que sucede con esto es que si estás prestando atención, la persona te va a dar tantos puntos de despegue, si quieres, tantos temas diferentes para que lleves la conversación a ese lado o hacia otro lado. Típicamente te van a dar por lo menos 2 o 3 temas del cual eliges el que realmente te interesa. ¿Okay? Y hablas un poco más y la conversación naturalmente empieza en buen pie, te lleva a profundizar la relación con esa persona, sea a nivel social o a nivel empresarial. Pregunta número 2. De vuelta, esta es una pregunta que ya tienes que ver, a pesar de que hayas conocido a la persona quizás hace pocos minutos, no es la primera pregunta profunda que debes hacer. Y aquí va el porqué. La pregunta es, ¿qué valoras? ¿Qué valoras quiere decir? ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? ¿O cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? ¿Okay? No tiene por qué ser en tu vida, puede ser en una relación de pareja, o puede ser qué más valoras a nivel empresarial. ¿Qué es para ti una vida honorable? ¿Qué es lo que más valoras acerca de eso? Etcétera, etcétera. Y hay una pregunta que le sigue a esto. Y recuerda, no es, y ahora te voy a hacer la pregunta matadora. Te van a odiar. Estás acá realmente interesado en la persona. Si no te interesa hablar con esa persona, simplemente habla del tiempo, ¿ok? Y le dices, encantado de conocerte, y ve y habla con otra persona con que te gustaría hablar más. La segunda pregunta, luego de qué valoras que prestaste atención, es, ¿eres congruente con tus valores? Es decir, ¿estás viviendo de acuerdo a tus valores? Por eso necesitas mucha empatía, estar prestando atención, ser amable. Si estás creando una confrontación, la pregunta carece de todo valor. Es decir, va a provocar una reacción negativa. A nadie le gusta que, que le arrojen a la cara, porque todos cometemos errores y todos, si bien tenemos consciente o subconscientemente una lista, aunque no lo pensemos de esa forma, de valores, de cosas que son más importantes para nosotros,
en determinado momento, en determinada etapa de nuestra vida, no somos 100% congruentes todo el tiempo acerca de nuestros valores. ¿Okay? No me importa que seas el monje en el tope de la montaña, vegano, y que tratas de no matar a la hormiga cuando estás caminando. ¿Okay? Hay algún momento que te enojaste con lo que fuera. ¿Okay? Entonces, ten compasión con la persona. Y esta es una pregunta que yo utilizo no tanto. O sea, si hago la pregunta, ¿qué valoras, qué es importante para ti en la vida, en la pareja, en tu trabajo, lo que fuera? Sola. La pregunta, ¿eres congruente con tus valores? La utilizo más a nivel empresarial, más cuando yo soy el coach y tengo la autoridad y la persona vino a mí, me pagó para que justamente haga este tipo de preguntas. ¿Okay? Honestamente, no recuerdo haberla hecho nunca a nivel social. Por eso te digo que tengas cuidado. Por favor, a todos los presentes, vuelvo a repetir, si tú tienes alguna pregunta favorita, no te la voy a criticar, por lo menos no, te daré retroalimentación, no te diré lo que me parezca, pero lo que ustedes tienen para aportar y lo han demostrado a través de... hoy es el programa número 22 de cómo mejorar tu vida. Y siempre todos estos programas han sido mejores porque tú estás acá y porque aportas valor a todos. ¿Okay? Así que si tienes alguna pregunta favorita que te ha gustado, o incluso una pregunta que a veces funciona, a veces no, por favor ponla en el chat y la pondré en pantalla para que el resto del mundo pueda verla. Pregunta número 3. También es una de esas preguntas grandes que utilizo a nivel empresarial, a nivel social. Tiendo a usarla cuando yo soy el coach, cuando yo soy el consultor de marketing, cuando soy el coach de carisma o cuando soy el mentor que está ayudando a otros líderes de pensamiento, cómo transformar su carrera, su negocio, para que sean superestrellas. Entonces, la pregunta número 3 es, ¿cómo puedo ir de donde estoy a donde quiero estar? Es decir, esta es mi presente situación. Y sea lo que fuera, en hipnoterapia, por ejemplo, si eres un alcohólico y quieres dejar de tomar, ese es el lugar en donde estás. Te tomas, no sé, una botella de vodka por día y donde quieres estar es nunca más tomar alcohol en tu vida. ¿Okay? Entonces, al simplemente hacer esa pregunta, haces que tu cerebro te empiece a dar respuestas. Es como funciona. ¿Okay? Y cuando una persona externa, un coach, un mentor, un consultor te la hace, un hipnoterapeuta en mi caso, y presta atención. Es decir, tú estás esperando una respuesta, la persona no tiene más nada que hacer, que empezar a pensar. ¿Okay? Y nuevamente, al igual que la pregunta número 1, idealmente, ¿qué deseas? Muchas veces abre las puertas a soluciones elegantes, sofisticadas, que la persona nunca los hubiera pensado si no hubiera tenido esa pregunta. Esas son 3 de las preguntas más valiosas que utilizo a lo largo de mi vida. Importante también, son preguntas que me hago a mí mismo. Según en qué dirección quiero mover mi carrera, mi vida. Puedes apostar que más de una vez he dicho, Alejandro Pagliari, idealmente, ¿qué deseas? Las cosas que valoro también han cambiado a medida que me hago más grande. Y algo que utilizo, te diría que prácticamente a diario, de la situación esta presente donde estoy y quiero lograr esto. Puede ser cantidad de dinero, puede ser perder peso, puede ser lo que tú quieras. Simplemente hacer esta pregunta genera una cantidad de respuestas, ideas, direcciones a dónde ir,
lugares a donde puedes encontrar más información. Muy relacionado a cómo puedo ir de donde estoy a donde quiero estar, es la pregunta número 4. ¿Qué acción puedo tomar hoy que me mueva más cerca de mi meta? Entonces, esto, cuando hago coaching de carisma y personalidad magnética, muchas veces el deber luego de una sesión que tengo con una persona es decir, ¿qué es lo que puedes implementar hoy mismo? Que sea tan fácil que simplemente por esta sesión que tuvimos, cosas nuevas que descubriste, nuevas preguntas y respuestas que se generaron, de todo lo que hablamos el día de hoy, ¿qué podrías utilizar hoy mismo que fuera fácil que lo puedas implementar ya? Y esto es una muy buena cosa también a nivel personal. Es decir, tanto sea que quieras perder peso, correr una maratón, duplicar tus ganancias, cambiar de carrera, lo que fuera, es bueno pensar qué es lo que vas a estar haciendo en 5 años, y en un año, y en un mes. Pero para mí, y lo he dicho múltiples veces, prefiero que tomes una acción mediocre hoy que una acción perfecta dentro de 5 años, o dentro de un año, o dentro de un mes. Porque la acción mediocre, por supuesto no te estoy diciendo que tengas la suficiente preparación para que lo que vayas a hacer no vaya en contra tuya, que hagas una cosa tan horrible por ignorancia que tu situación sea peor que como estaba antes. No es a lo que me estoy refiriendo. Pero me estoy refiriendo al perfeccionismo, que mucha gente dice, no, tengo que leer 18 libros más para luego hacer esto. No, toma un simple paso. ¿Okay? Desde la forma en que te vas a vestir, si eres una mujer, eh, desde cómo puedes cambiar el maquillaje para verte mejor a nivel social, o de cómo puedes usar la voz, o de cómo puedes sonar con más autoridad en esa reunión de negocios, lo que fuera. La meta no importa, cientos, miles de metas diferentes, pero que tomes acción concreta, no mañana. Y te puedo decir que en Latinoamérica y la palabra mañana están asociadas en la mente de gentes como, por ejemplo, gente en Alemania, etcétera. O, por supuesto, es un estereotipo, ¿ok? Pero no es un estereotipo que está asociado con los alemanes o con los ingleses o lo que fuera. Hay cierta verdad en los estereotipos, ¿ok? Y como cultura que tiene cosas muy positivas, como por ejemplo, disfrutemos el momento. Bueno, sí, voy a disfrutar con este amigo o con lo que fuera. Pero es parte de la cultura disfrutar hoy ya mismo, o a nivel social o lo que fuera. Y esto no quiere decir que es de 0 a 100 o que sea totalmente acá. No, no, es una variación pequeña y viene del que es importante en la cultura, ¿verdad? En la cultura latinoamericana, la familia, la amistad es una cosa más importante que en otras culturas, que quizás sea tener una empresa más exitosa. ¿Okay? Es por eso que para los hispanoparlantes hacer algo hoy es tan importante. ¿Okay? Para contrarrestar algo que es parte de la cultura en la que vivimos. El lo hago mañana. Y el lo hago mañana, mañana se transforma en lo hago mañana. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que siempre digo, parte de lo que yo hago es todos los días, a no ser que haya realmente algo que tenga que hacer para un cliente, por ejemplo, que desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy dedicando todo el día para ese cliente, dedico intervalos de alrededor de 15 minutos para escuchar un libro en audio, para leer 15 minutos de un libro, para ver 15 minutos de un video acerca de los temas que me interesan o que son importantes para mi carrera. Es la acumulación de eso pequeño que haces todos los días lo que te lleva más que nada a mejorar. Por eso te digo, toma hoy cierta acción, aunque la acción sea mediocre, mañana lo vas a hacer mejor. Quizás no notes tanto que mejoraste, pero en una semana lo vas a notar.
si durante 7 días tomaste esa misma acción y estabas prestando atención de cómo mejorar. Voy a ver en este momento si hay algún otro comentarios. Fausto nos dice, antes de la tercera a nivel profesional, me gusta preguntar por tu propósito. ¿Cómo quieres vivir tu vida o cómo te gustaría vivir tu vida? Correcto. Hay una cantidad de estas preguntas que un poco son variaciones de la primera, idealmente, ¿qué deseas? Pero al hacerlas de una forma diferente, clarifica para, por ejemplo, cuando alguien no te entendió, puedes hacer la misma pregunta de una forma un poco más diferente o a veces un poco más concreta, que es lo que hace tu pregunta, Fausto. George me dice, una pregunta de Richard Bandler que me gusta hacer cambiando conceptos es, ¿cuánto más, ¿cuánto más placer eres capaz de soportar? Es una buena pregunta, hace muchas cosas, como estoy seguro que sabes, George. Primero, crea el efecto de traer una sonrisa a tus labios, como lo hizo para mí. La palabra placer está cargada, impregnada de diferentes significados. Implica varias cosas también, que ya te estás sintiendo bien, etcétera, etcétera. Es una buena pregunta porque en un espacio muy corto hay tantas cosas presupuestas, como decimos en PNL. Entonces, este tipo de preguntas son, son buenas para especificar algo o para momentos oportunos. Claramente no utilizaríamos esta pregunta en, en cualquier contexto, pero depende del concepto, del contexto, es una pregunta excelente. Y Dani nos comenta, hacer algo hoy, aunque sea poquito, hace que ya hoy seamos quienes queremos ser o hagamos lo que queremos hacer, aunque sea un poquito. Dicho en otras palabras, Oprah Winfrey dice que cuando tú tomas un pequeño paso hacia tu meta, quizás el pequeño paso en sí sea insignificante, pero sea como sea, te puso más cerca de tu meta o te puso en una mejor posición en la que estabas antes. ¿Okay? Estratégicamente estás mejor posicionado. Entonces, es también como entrenas a tu cuerpo a siempre tomar acción. Yo estudio algo, lo aplico, estudio algo, lo aplico. Y esto lo hago constantemente. Eso es lo que me ha llevado a tener tanta experiencia, tantos éxitos, tener tantos libros y cursos publicados. Porque estudio, aplico, estudio, eh, aplico. Y Elena nos dice, ¿y qué hacer cuando te hacen una pregunta incómoda? Ejemplo, ¿estás casado, tienes novio? ¿Cómo contestar? Se puede con otra pregunta. A veces no contestar verbalmente es una respuesta. Puedes, y también depende mucho del contexto. Claramente lo que estás diciendo es una pregunta incómoda, es decir, te la hicieron, el contexto no era apropiado, es por eso que la respuesta es incómoda. O depende mucho de cómo eres. Y depende de quién te la hizo, si te la hizo un hombre o una mujer también, ¿verdad? Es decir, en este tipo de preguntas, el contexto es importante. Hay un libro en inglés, es How Not to Give a Fuck, o algo por el estilo. Y es que no te tomes tan a pecho cuando te hacen ciertas preguntas. Entonces, y la traducción de ese libro que vendió millones de copias, creo, no es acerca de te dicen algo y que no te importe, es acerca de que te importe, pero selectivamente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
Si tu madre o alguien que es importante en tu vida, alguien que respetas, te dice esta pregunta, es, lo, es diferente que si alguien que realmente no respetas. Inmediatamente, o es más fácil que consideres, bueno, esta persona es así, esto es un reflejo de quién esa persona es. Y en este momento no me estoy refiriendo a la pregunta incómoda, sino cuando te hacen un ataque verbal o te hacen un chiste desubicado. ¿Okay? Eso acerca de cómo estar presente y estar preparado. Si estás en eventos sociales, eh, eh, por ejemplo, no puedes ir tan inocentemente como que todo el mundo va a ser bueno contigo o lo que fuera. Entonces siempre tienes que tener cierta, cierta posición, esperar lo inesperado. Y a mí esto me ha pasado muchas veces. Y lo que puedes hacer es simplemente mirarlos con una sonrisa, y depende del contexto también. Pero como no sé más del contexto, no puedo llevar tu pregunta en la misma dirección. Lo que sí te puedo decir es que no es tanto lo que dices verbalmente, sino cómo te toma. ¿Okay? Porque esto lo puedes llevar en tantas direcciones, como por ejemplo, puedes ser honesto. Eh, puedes decir perfectamente, tu pregunta me tomó por sorpresa, incluso la encuentro un poco incómoda. Pero ves, esta respuesta que te acabo de dar, esta solución, depende del contexto, depende de quién te lo dijo. Puede ser la pregunta más, la respuesta más apropiada, es decir, la persona puede reaccionar, te puede decir, discúlpame, tienes razón, no es nada de mi interés o lo que fuera. O la persona con que le dijiste persevera. Entonces, depende mucho de con quién estés hablando. Espero, Elena, que eso resuelva eh, tu pregunta o por lo menos haya clarificado parte de ello. Y George nos dice, una variación de la antes mencionada, ¿cuánta más alegría eres capaz de disfrutar en esta nueva decisión de tu vida? Eh, Son preguntas también que te voy a decir una cosa. Cuando estás en un contexto de ventas, por ejemplo, estás vendiendo algo, eh, son preguntas que son útiles. Este tipo de preguntas, nuevamente, puede ser muy útil lo que tú estás diciendo cuando tienes la emoción correcta. Y sé que Bandler, por ejemplo, una de las cosas que le gusta es ser jovial y jugar de la forma que lo está diciendo este tipo de preguntas. ¿Okay? No puedes hacer esto en un contexto que sea sumamente serio, en mi opinión, y depende de mucha gente. Hay gente que se puede escapar una cantidad de cosas debido al tipo de personalidad que tienen. Otro tipo de gente, debido a cómo son, cómo actúan, es decir, lo que te estoy tratando de decir, no todo el mundo es Richard Bandler, ¿okay? Tiene una reputación que lo precede. Pero sí, es una pregunta lo suficientemente suave como para que la puedas hacer en cualquier contexto usando tu sentido común. Me refiero a texto cuando estoy platicando con alguien por cuestiones de trabajo y de repente hacen esa pregunta. Huh. Supongo que cuando te refieres a texto es que alguien te lo envió por email. Si es una cuestión de trabajo y es relevante, honestamente no sé cómo es la ley en tu país. Creo que estás en México, si no estoy equivocado. Aún así no conozco la ley en México. Puede ser una pregunta inapropiada o puede ser algo totalmente relevante. Nuevamente eh, depende del contexto. ¿Okay? Y depende un poco de si la persona con la que estás hablando es tu jefe o tu jefa. ¿Okay? O es un colega o una colega o estás aplicando para
algo nuevo. Una de las cosas que yo te comentaba es que depende mucho de, em, de si te conocen, por ejemplo, porque tu reputación te precede. En cuanto a las preguntas que te hacen, recuerda que no siempre tienes por qué responder todo. ¿Ok? Una de las cosas que yo aprendí como vendedor durante mucho tiempo, al principio trataba de responder todas las objeciones que tenía la gente. Luego, y eso era cuando vendía anuncios por teléfono. Luego, cuando empecé a hacer ventas frente a frente, me di cuenta que a veces simplemente lo decían por decir, porque estaban acostumbrados a hacer ese tipo de preguntas. Y si tú no la respondías, no afectaba la conversación. La mayoría de la gente tiene el suficiente nivel social como para que, suponte que te hacen 4 preguntas en el texto y tú le respondiste solamente 3, mucha gente va a decir, ok, no quiso responder esa pregunta, por algo será. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que podrías hacer es, si la pregunta te resulta incómoda, prueba a no responderla, a responder otras cosas o a sacar otro tema y ve qué sucede en la próxima conversación. Esto es para todos también. Recuerden que no siempre tenemos por qué responder preguntas. Puedes decir algo como, esto si lo estás hablando frente a frente o en Zoom. um, hmm, qué interesante. Por otro lado, y hablas de otra cosa, ¿okay? La mayoría de la gente, sobre todo si lo unes con lenguaje corporal, se van a dar cuenta perfectamente que es algo que no querías responder y te van a respetar tu decisión. ¿Okay? A veces cuando me hacen una pregunta incómoda, respondo con la pregunta, ¿por qué es importante que sepas esto? Depende también, obviamente, en la forma en que lo dices. Pero puede ser lo suficiente, sobre todo si lo dices de una forma neutral, puede ser una excelente respuesta. ¿Okay? Pasemos entonces a las próximas preguntas. Las repaso. Pregunta, la madre de todas las preguntas, idealmente, ¿qué deseas? Si recién estás entrando a la sala o estás viendo este video por el medio, vuelve al comienzo para ver todas las variaciones de esa pregunta. Número 2, ¿qué valoras? Número 3, ¿cómo puedo ir de donde estoy a donde quiero estar? 4, ¿qué acción puedo tomar hoy que me mueva más cerca de mi meta? Número 5 ahora. Gran pregunta. Un poco que a George le va a gustar. Esta pregunta fue, creo que la primera vez que la aprendí fue o bien de Richard Bandler o de un libro de PNL. Cuando estás ensimismado, lleno de energía y disfrutando de la vida, ¿qué es lo que estás haciendo? Y esta pregunta en la superficie puede ser qué actividad estás haciendo, pero puede ser también, la puedes profundizar a qué es lo que estás haciendo internamente. Es decir, qué estás sintiendo, qué te estás diciendo a ti mismo, qué, qué imágenes estás viendo. ¿Okay? Vuelvo a repetir la pregunta. Cuando estás ensimismado o ensimismada, es decir, cuando estás absorto en lo que estás haciendo, que el tiempo parece, eh, que parece que estuviste haciéndolo por 5 minutos, pero en realidad pasó media hora o más. Cuando estás ensimismado, lleno de energía y disfrutando de la vida, o por lo menos disfrutando de lo que estás haciendo. ¿Qué es eso que estás haciendo? ¿Qué actividad? O si estás simplemente contemplando algo o lo que fuera, que te fijes, que vayas adentro y te des cuenta cuál es el proceso, incluso de qué forma estás respirando, cómo te estás moviendo. ¿Okay? Estás cantando una canción internamente. Y nuevamente te lleva en una dirección positiva, en vez de, como decía al principio, esas preguntas que realmente a mí me parecen horrorosas y tanta gente las hace, tanta variación, si te murieras de no sé qué. Estaba escuchando, si, ¿qué preferirías?
¿Que se muriera tu ser más querido o que el médico te diagnosticara cáncer? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿En qué contexto puedes usar esa pregunta en vez de pensar 5 minutos más y crear una pregunta que sea positiva? Que la interacción que tengas con esa persona sea más positiva. Date cuenta cuando haces ese tipo de preguntas negativas, ¿qué estás tratando de lograr? No la hagas porque no hagas esa pregunta porque alguien te dijo o la leíste. ¿Qué es lo que quieres lograr con esa pregunta? Una vez que sepas qué es lo que quieres lograr, reformula la pregunta de forma positiva. Pregunta número 6. Importantísima en esta época en que estamos viviendo, ha cobrado más valor. ¿Qué puedo hacer para agregar valor al mundo de hoy? ¿Okay? Y cuando me refiero a dar valor es, nuevamente, me refiero a, si tú vas tanto a mi Instagram o mi página en Facebook, te vas a dar cuenta que todas las citas que pongo son citas de este tipo o de preguntas o cosas que estimulan el pensamiento positivo, que te hacen sentir bien, ir en una dirección positiva, moverte, dejarte mejor durante el día. ¿Qué puedes tú agregar de valor? ¿Qué puedes hacer para ayudar a otra gente? ¿Okay? Mi método, por ejemplo, en cuanto a mi carrera, y más aún en los últimos tiempos, es primero agregar valor, como lo estoy haciendo en este momento. ¿Okay? Realmente no espero obtener más nada que el placer de esta actividad, de estar compartiendo este momento contigo y aprender algo. Ya aprendí algo nuevo de los comentarios y las nuevas preguntas que ustedes hicieron. Dar valor primero. ¿Okay? Y si lo estás haciendo en un momento de marketing, estás generando buena voluntad o buenos sentimientos con la gente. Que luego, si esto es tu carrera, puedes generar o ofrecer algo de cómo pueden trabajar contigo. Mi método, mi modelo de ventas es tan básico como eso. Doy valor, genero buena voluntad, buenos sentimientos con la gente. No todo el mundo lo aprecia, pero la gran mayoría de la gente que va a mi página en Facebook o Instagram o lo que fuera, ven la cantidad de valor que doy y muchos han aceptado decir, me gusta la forma en que Alejandro trabaja, cómo podría trabajar con él, ya que he visto este tipo de cosas eh, que ha que ha ofrecido de forma gratuita. Y hay otras cosas que simplemente no agregan uh, no tienen relación con el marketing. Durante mucho tiempo, por ejemplo, acá en Londres, enseñaba todos los martes durante 1 hora una clase gratuita de cómo mejorar tu inglés a gente que, bueno, eran extranjeros que venían a Londres y no hablaban muy bien inglés. Nuevamente, simplemente por el placer, el placer de conocer gente de todo el mundo. ¿Okay? Y esa era la recompensa, no era que les tratara de vender nada. ¿Okay? Entonces, esa es una gran pregunta que puedes hacer. En el momento en que vivimos, dar valor, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales en los últimos años, dar valor primero, más que haz una oferta tras otra, esperando que compren tu servicio o tu producto. ¿Okay? Otra de esas preguntas que la puedes utilizar en cualquier lugar y momento, que especialmente lo he utilizado en entornos sociales, ¿cuál fue el mejor momento de tu vida? En vez de cuál es tu peor miedo y todas esas cosas, crea, crea un ambiente positivo. ¿Okay? Recuerda que eh, la gente va a asociar su estado emocional a ti. Es decir, se están sintiendo de determinada forma y ven tu cara. Se están sintiendo de determinada forma, ven tu cara. ¿Okay? La próxima vez que vean tu cara, si lo único que hiciste fue hablar de cosas negativas o una mezcla, o van a ver tu cara y se van a sentir mal,
o van a tener sentimientos encontrados. ¿Ok? Trata por lo menos de que la mayoría de las cosas de las que hables sean cosas positivas. ¿Ok? Y también eh, es parte de la cultura, es parte de cómo son tus padres. Tienden a hablar de cosas negativas, sentirse como víctimas o sienten estar en control de su vida. Entonces, ¿cuál fue el mejor momento de tu vida? Lleva a la persona a una búsqueda interna de todos los buenos momentos de su vida, se están sintiendo bien, te están viendo a ti y luego escogen compartir ese momento. Por lo tanto, te van a preguntar a ti, bueno, ¿cuál fue el mejor momento de tu vida? Y mantienes una charla positiva y, y luego pues pedir los datos de contacto si es en un ambiente de negocios. Muchas en los ambientes de negocio en que he trabajado, en la mayoría de los casos tienen un, sea negociación, sea lo que fuera, tienen un componente social. Un componente social en el sentido de que vas a tomar el café o vas a almorzar con esa persona. Y esto es una gran pregunta. Tienes que hacer una transición, claramente, que depende del contexto. Antes de pasar a las últimas 4 preguntas, Fausto nos dice, ¿en qué estado estás? Eh, Fausto se refiere a qué estado emocional, cómo te sientes en, en el momento, por ejemplo. Ten cuidado que esa pregunta tiene que estar asociada a algo positivo, así los envías a una dirección positiva, si no te pueden decir que el estado emocional en el que estás no era positivo. Quizás te estás refiriendo, Fausto, a una pregunta que dije anteriormente. Interesante lo que dice ahora. El placer de contribuir y seguir creciendo. Te entiendo perfectamente. La neurociencia muestra que cuando hacemos el bien somos una fuerza del bien en el mundo. Esa es una de mis frases favoritas. La recompensa es que nos sentimos bien. A no ser que seas un psicópata, que es básicamente una enfermedad, cuando haces el bien, creas toda esta sensación de bienestar que te ayuda, ¿ok? Te hace sentirte bien. Si te sentías mal físicamente, te vas a sentir mejor, activa todos los sistemas que te van a curar, etcétera, etcétera. Pero aparte es simplemente ver en el rostro de otra persona que, como siempre digo, mejoraste su vida un poquito o un mucho. ¿Okay? Eso es español correcto. Y otro comentario de Fausto es, yo también creo que se aprende más y se está mejor en un ambiente positivo que negativo. Sí, estamos de acuerdo en eso. Lilia nos dice, en mi caso he considerado que es importante apoyar a causas nobles. Por ejemplo, la iglesia tiene un grupo de personas necesitadas y se puede contribuir o asociaciones de caridad o cuando hay desastres también de víveres, ropa. Hay algo, ahora, no sé si en el país que ustedes están está sucediendo o puedes utilizar esta aplicación. Pero hay una cantidad de gente de ahora, sobre todo gente joven, que se compraron cierta ropa que les gustó y en vez de dejarla en el ropero, no usarla, ahora la venden y compran ropa. Entonces, en vez de crear ropa para tirar o lo que fuera, usan cierta ropa, obviamente, típicamente mujeres que les gusta cambiar, a veces los hombres no tenemos tanto cambio de ropa en general, pero es realmente muy popular con las mujeres en el sentido de no consumir y tirar. Cambió la ley incluso acá en Inglaterra, antes, por ejemplo, la comida del supermercado
que llegaba la fecha de vencimiento, se tiraba. ¿Okay? Y ahora cambió la ley que esa comida que te puedo decir que está en perfecto estado, eh, porque si caduca el día de hoy a la medianoche, ¿ok? Te puedo asegurar que al día siguiente, que es cuando la tiran, la comida todavía está en buen estado. Entonces ahora se la pasaron a dar a gente necesitada. ¿Ok? Preguntándonos lo que nos hace sentir bien, observar lo que estamos haciendo, lo que sentimos, etc. Cuando sucede esto, nos ayuda también a descubrir nuestro propósito. La, esa es una pregunta típica en coaching. Eh, Cuando te ayuda a descubrir tu vocación, por ejemplo. ¿No? O si estás en un trabajo que no te gusta, esta es una pregunta vocacional. Es decir, me estoy refiriendo a la pregunta número 5, cuando estás ensimismado, lleno de energía y disfrutando de la vida, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Okay? Esta es una pregunta que a la gente a la que le estoy haciendo mentoría sobre cómo transformarse en un líder de pensamiento, es acerca de la elección de su tema. Mucha gente que quiere transformarse en un e-gurú tienden a tener más de un tema. ¿Okay? Entonces, esta es una pregunta que les hago para ayudarles a enfocarse con qué tema deben empezar primero. ¿Okay? Y Dani continúa. No, es el mismo comentario. Así que paso a las últimas 4 preguntas. Número 8. ¿Qué errores cometiste en el pasado y qué aprendiste? ¿Te das cuenta? No es qué errores cometiste, sino que haces la pregunta para llevarnos a la dirección de una dirección positiva, qué es lo que aprendiste. En una simple frase, estás cambiando el significado que mucha gente le da de que los errores son una cosa negativa, y no lo son. Es decir, lo son si no aprendiste nada. Si aprendiste de algo, es una herramienta valiosa. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué errores cometiste en el pasado y qué aprendiste? ¿Ok? Si estás a nivel social, claramente esta no es una de las primeras preguntas que haces. Por eso la puse en el lugar número 8. Si estás en una sesión de coaching, sí puede ser una de las primeras 2 o 3 preguntas que hagas. Número 9. ¿Qué habilidad te gustaría poseer? Esto está un poco relacionado a la primera pregunta, a ese contexto de si tuvieras una varita mágica o si fueras uno de los X-Men, ¿cuál serías? Todo este tipo de preguntas. Es una pregunta que da para jugar, pero te da para conocer a la persona también. ¿Okay? La puedes usar en un entorno empresarial como de todas las habilidades que podrías desarrollar como empresario, ¿cuál es la habilidad que te gustaría tener ahora? ¿Okay? Entonces, porque todas las habilidades se pueden aprender. ¿Okay? Entonces, preguntar acerca de habilidad, ¿cuál sería la habilidad favorita que te gustaría desarrollar? Y, por supuesto, continúa la conversación como estás haciendo algo para desarrollarla y continúa la interacción, lo puedes mover en la conversación en distintos lugares. Es una pregunta que, sobre todo a nivel social, tiendo a hacerla y variaciones de ella. eh, Lleva a conversaciones profundas, divertidas y, y a veces incluso me han agradecido por llevarles a tener el propósito de desarrollar esa habilidad, que siempre la quisieron tener, pero nunca encontraron el tiempo o lo que fuera. Número 11. Nuevamente, esta es una pregunta que sobre todo la hago en coaching, no a nivel social, porque el contexto no da. ¿Qué te quita energía, motivación, pasión? ¿Okay? Y luego de que te responden es cómo puedes eliminarlas de tu vida, o por lo menos que no sucedan tanto. ¿Okay? A veces la respuesta es gente. ¿Okay?
en este trabajo o en donde estoy, no me siento que esta persona me quita energía, o estar en esta carrera me quita energía, o lo que fuera. Pero entonces es bueno saber qué es lo que es negativo en tu vida para que tengas la meta de cambiarlo, o, o por lo menos que no esté tan presente. ¿Okay? Es una pregunta también que hazla a nivel personal. ¿Okay? ¿Cuáles son, por ejemplo, si estás en los negocios, estás posteando constantemente en Facebook, estás tratando de poner 8 posteos en Facebook todos los días, tratando de compartirlo y hacer, eh, tratar de tener más tráfico orgánico? Si te haces esa pregunta, quizás descubrieras que anunciar en Facebook es, es algo mucho mejor para el empresario que estar tratando de postear continuamente, que te saca horas a veces. ¿Okay? La creación del posteo y luego compartirlo, etc. Yo, por ejemplo, en cuanto a eso, luego de hacerme esa pregunta, a pesar de que mucha gente me dijo, no, tenés que estar posteando por lo menos 4 veces por día, tiendo a postear una sola vez por día. Y es lo que le recomiendo a los empresarios con los que estoy haciendo consultoría también. No, no pierdas tiempo en postear cuando puedes tener una estrategia de anunciar en Facebook. Número 12, ¿qué no estás viendo? Esta es una pregunta acerca de cuando estás en determinada situación, tienes un problema o un desafío, enfoca la mente a, incluso a veces lo hago con las manos. Ok, estás en este programa, tienes este problema y estás mirando el problema. Imagina que empiezas a crecer, que el problema es tan chico que puede caber en tu mano. Con esta nueva perspectiva, ¿qué puedes ver? Entonces, la pregunta, ¿qué no estás viendo en este momento? Te lleva a pensar que, y lo puedes hacer en una relación en pareja también, ¿okay? A un nivel social, a nivel empresarial, que tanto estés hablando con un extraño. Es una pregunta que te puedes hacer interna. Si alguien está enojado contigo, por ejemplo, ¿qué es lo que no estás viendo en lo que está sucediendo? También la puedes cambiar a ¿qué no has preguntado todavía? Este es un tipo de pregunta que puedes hacer. Fausto dice, no creo en el paradigma del fracaso, creo que se abusa de él, no hay que fracasar para avanzar. Correcto. Dani hizo una variación de la pregunta número 9, ¿qué habilidad te gustaría poseer? Una variación del número 9 que me gusta es, ¿cuál es tu superpoder? ¿Okay? Esa es una pregunta bono. La pregunta número 13 es relativa a la que tú sugieres, Dan. Y Ana Cari, hola Ana. Me encantaría tener la habilidad de sanar el interior de las personas, para que al estar sanos podrían desempeñarse mucho mejor en todos los aspectos de su vida. Excelente habilidad. Y Dani nos comenta, reconocer lo negativo nos lleva también a crecer, sobre todo si cuando hacemos un cambio externo y continuamos teniendo un sentimiento negativo y luego tenemos el coraje de hacer el cambio interno. Referente al comentario anterior que hacías, Dani, pregunta número 13. ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace diferente? De vuelta es como lo dices, no es ¿por qué eres especial? No es el tono con que lo haces. Lo haces con empatía, pero sobre todo el sentimiento de jovialidad y curiosidad. Eh, cuando le preguntas a alguien qué es lo que te hace especial. Y hay gente que realmente no sabe responder. No se la vas a,
a cualquier persona. Si es una persona con la que estás hablando que te responde con monosílabos, sí o no, probablemente no sea una pregunta con la que se sientan cómodos respondiendo. Y última pregunta de bono, ¿acerca de qué tienes curiosidad? Nuevamente, tiendo a hacerla en un entorno social. ¿Eres una persona curiosa? O incluso puedes decir, me da la impresión de que eres una persona curiosa. ¿Qué es lo que te da más curiosidad acerca de y completas? ¿Okay? Más curiosidad acerca del momento en que vimos. ¿Cuál tienes curiosidad acerca de visitar cierto país? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero son todas preguntas relativas a curiosidad. Nuevamente abre la puerta a que te informen sobre cosas, siempre he pensado, siempre me hubiera gustado saber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nuevamente, abren las puertas a buenas conversaciones. Y recuerda que en coaching, hipnoterapia también, estás teniendo una conversación con tu cliente. Y es lo mismo si estás vendiendo o algo por el estilo, en algún sentido estás teniendo una conversación con ese cliente. Veo que creo que hay alguna. Ana Cari nos dice, ¿de qué no soy consciente? ¿Qué no estoy viendo? Mi lámpara en la mano solo alumbra un poquito. Y Fausto dice, hay otra pregunta. ¿Qué crees que te limita para avanzar o para crecer o para conseguir algo? Ajá. Es más, hay cientos de preguntas, Fausto. Y vuelvo a repetir estas 12 o en realidad 14 preguntas que te nombré el día de hoy. Son para estimular el pensamiento. Realmente no son escritas en piedra, si quieres. Y son preguntas que también encuentra una forma de que sean parte de ti. Yo muchas de estas preguntas naturalmente me surgen en conversaciones que tengo a todo nivel. Pero las preguntas realmente tienen poder, tienen el poder de abrir la mente de una persona y tienen el poder de la introspección también. ¿Okay? Así que realmente espero que te hayan servido las preguntas para justamente lo que decía, estimular tu pensamiento, que las puedas utilizar para ti mismo, para ti misma, y que las utilices tanto a nivel empresarial y a nivel social, etc. Así que eso es todo por hoy. Me despido. Vive con propósito. Sé una fuerza del bien. Disfruta la recompensa. Nos vemos el sábado que viene. Chao, chao.